Hola, muy buenas, bienvenido a este tutorial de Unity 2021 en el cual aprenderemos a cómo descargar el programa, cómo hacer un juego 2D y después también crearemos un personaje en Maya, lo recrearemos y lo llevaremos a 3D. De esto constará esta guía. En el primer vídeo hoy vamos a enseñar a qué es Unity y conceptos básicos de Unity que daremos ahora. Haremos nuestro primer código y moveremos a nuestro personaje que va a ser un cubo. En el segundo capítulo iniciaremos la creación de un personaje, su animación y cómo se metería en Unity con un código para poder moverlo. Bien, una vez explicada la introducción vamos a enseñaros cómo descargar Unity. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador preferido, en este caso es Google Chrome, y poner Unity Hub. Le dais a download a Unity y os lo descargáis. Una vez lo descargáis, tendréis que iros a descarga y os dejará un archivo. Este archivo lo ejecutáis y lo instalaréis. Simplemente siguiente, os lo instalará. Ni que decir tiene que Unity tiene una versión gratuita para todo el mundo. Por eso es el motor gráfico más usado. Abrimos Unity y le vamos a dar a New 2D y le ponéis un nombre y le dais a Create. En este caso yo voy a abrir Bike porque es el que tengo para la prueba. Es lo mismo crearlo porque una vez creado, si le dais ahí se abre. Se ordenan por nombre, se pueden ordenar por nombre o por fecha de creación o de apertura. Ahora sí. Vale, muy bien. Pues una vez tengamos abierto el Unity, vamos a explicar un poco qué es cada ventana. Aquí tenemos la jerarquía. La jerarquía, digamos, es los objetos que tiene nuestra escena. Nuestra escena es como nuestro nivel. Como estáis viendo aquí, la escena se llama un tilted, lo cual nuestro nivel se llama un tilted. Y dentro de nuestro nivel están los diferentes objetos y componentes como el player, los terrenos, los enemigos, el cielo. Por ejemplo, aquí tenemos la cámara, porque necesitamos una cámara para ver, ¿vale? Y esta es la jerarquía. Aquí van a estar todos los objetos de nuestra escena. Después tenemos la propia escena, que digamos que vamos a ver visualmente los objetos que componen la escena a través de aquí. Aquí estaría nuestro personaje, a lo mejor aquí algún enemigo y ya lo veremos más adelante mucho más detalladamente cuando vayamos creando cosas. También tenemos el juego. Esto es lo que va a ver nuestro personaje, el jugador, lo que vamos a ver por pantalla. Y claro, por ejemplo, si nosotros tenemos un nivel que ocupa todo esto, digamos que el game solo veis que bueno, lo voy a hacer más claro. Vamos a crear un cubo y lo vamos a poner a todo lo largo. Y vais a ver cómo parece que ocupa todo. Mentira, no lo estoy viendo porque no sale ni en pantalla. Porque... ahora explicaré después eso. Bien, me acabo de dar cuenta de que no expliqué bien lo que estaba pasando. Es decir, si nosotros tenemos la cámara en el eje -10, si la cámara está delante del objeto, es decir, si la cámara está detrás del objeto, como estáis viendo, no se va a ver. La cámara siempre tiene que estar detrás de los objetos que nosotros queramos que vea. ¿Estáis viendo? La cámara apunta para allá, todo lo que se va a enfocar. Si la cámara se queda delante del objeto, la cámara no capta el objeto. Por eso, antes al crear el cubo, no hemos podido ver nada. Miren esto, la cámara la ponemos en 0 y el objeto lo ponemos en el 1 o en el 0. No, en el 0 no, porque no se ve, tiene que ser en el 1. El objeto lo ponemos en el 1 para que, como veis, la cámara esté detrás del objeto. Es decir, todo lo que queremos, la cámara tiene que estar en el fondo para que enfoque todo lo que queramos. Estáis viendo muy visual. Si la cámara está delante, se ve. Si la cámara está detrás, o sea, si el objeto está delante, se ve. Si el objeto queda detrás, no se ve. Si la cámara está detrás, se ve. Si la cámara está delante, el objeto no se ve. ¿Veis? Y esa era la aclaración que quería hacer. Creamos un cubo. Y como veis, se muestra por pantalla. Si nosotros lo ponemos más chico,
pues es más chico. Es decir, lo que ve el jugador viene de aquí a aquí. Si aquí hay un enemigo, ya no lo ves, pero sigue estando en la escena. Digamos que el gain es lo que abarca la cámara. Una vez explicado esto, también tenemos la ventana de consola. La consola va a mostrar información adicional al juego, como errores o información que requieras, como la puntuación, o si coges, o si te quiten vida, etcétera, etcétera, que iremos viendo más adelante. Este es el project. El project es donde va a estar nuestra jerarquía de carpetas, donde van a estar los scripts, los sprites, las animaciones, los sonidos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el animator y el animation va a servir para animar a los personajes y crear los diferentes estados, que lo veremos más adelante en el segundo tutorial. Si no os sale el animator y el animation, tenéis que iros a Windows, Animation, Animator y Animation. Os saldrá esto y os saldrá, por ejemplo, aquí, y ustedes lo arrastráis donde más os convenga. En mi caso, aquí. Después tenemos el inspector. El inspector muestra los métodos, componentes y características de un objeto. Por ejemplo, esta es nuestra cámara y aquí muestra los componentes que este tiene. El componente transform, el componente cámara y el componente audio listener. Por ejemplo, el transform, como su nombre indica, va a servir para saber cuál es su posición, cuál es su rotación, su escala, dónde está colocado y diferentes parámetros que podemos ir asignando. Como es una cámara, lógicamente tiene que tener el objeto cámara, que explicaremos más adelante. Bien, una vez la introducción de las diferentes ventanas de Unity, vamos a crear nuestra primera carpeta para dar un correcto flujo de trabajo. En este caso, la primera carpeta va a ser los scripts, porque es la primera que vamos a utilizar. Vale. Abrimos la carpeta script con doble clic y vamos a crear nuestro primer script. En este caso, yo lo voy a llamar Player Controller. Intentad siempre que creéis un script no utilizar espacios, no utilizar caracteres raros como puntos, exclamaciones, etc. No utilizar ñ. Y yo siempre os recomiendo la primera en mayúscula, las demás en minúscula, y si es una palabra compuesta, la primera palabra de la palabra compuesta en mayúscula, como estáis viendo. Una vez aquí vamos a crear un sprite. ¿Un sprite qué es? Un sprite, digamos, es una imagen de GainObject. Es decir, vamos a mostrar algo en 2D, un plano 2D que nosotros queramos, ya sea un cubo, un personaje, no sé, un avión, lo que queramos se va a mostrar en un plano 2D para que la cámara lo vea. En este caso ni nada porque no hay ningún sprite elegido. Vamos a elegir, por ejemplo, un cubo. Como veis, el cubo es enano. Vamos a ver las diferentes opciones que nos da para manipular la escena. Si nosotros le damos a la Q, reseteamos las herramientas. Es decir, no tenemos nada seleccionado. Si nosotros damos a la W, con el objeto pulsado, podemos moverlo por las diferentes posiciones en los ejes. Si nosotros le damos a la E, vamos a poder rotar el objeto en los 3 ejes. Si nosotros le damos a la R, también vamos a poder rotar el objeto. O sea, escalar el objeto, perdón. Como estáis viendo. Muchos os estaréis preguntando que si es un juego en 2D, ¿por qué tenemos eje en Z? Y esto es importante, porque en Unity en realidad funciona en las 3 dimensiones, aunque sea un juego 2D. Lo único que cambia es que el eje Z sirve para dar profundidad. Por ejemplo, si queremos poner un cielo, el cielo va a estar más atrás que el personaje. Vamos a resetear y veis, se pone en 0,0. Si ustedes modificáis un objeto y queréis dejarlo como los valores por defecto, como de fábrica, lo único que tenéis que hacer es iros al objeto y lo que hayáis tocado, como esto, lo podéis resetear o esto lo podéis resetear. Es decir, si tocáis el sprite, lo reseteáis y lo deja como estaba, igual que el transform. Lo vamos a escalar para que se vea más grande. Y este es nuestro objeto, que
que va a ser nuestro player. Lo podemos renombrar de varias formas. Dándole clic izquierdo y dándole a rename, vamos a poner player. O también en el inspector podemos cambiarlo dándole clic en este hueco de aquí y le ponemos player. Vale, vamos a abrir el script. Aquí el script es donde vamos a meter código para hacer la física, movimiento, colisiones, etcétera, que iremos viendo poco a poco. Unity usa el lenguaje de programación C#, así que si sabéis usar este lenguaje, os resultará más fácil a la hora de crear código. En este caso, lo primero que tenemos aquí son las bibliotecas. Las bibliotecas son conjuntos de instrucciones que utiliza Unity para crear diferentes parámetros para el código. En este caso, el que estamos usando es System Collection Generic y Unity Engine. Por ejemplo, más adelante veremos cómo tendremos que añadir el Unity Engine.SceneManager para cambiar de escena. Bien, después vamos a introducir lo que es los métodos. Es un conjunto de información que te indica una acción. Es decir, vamos a hacer un ejemplo para que se entienda fácilmente. Si yo salto, lo que estoy haciendo es impulsarme, alejarme de la gravedad y después volver a caer. Le doy un impulso, me quedo en el aire o mi aceleración aumenta y después bajo. A la acción en sí de saltar, es decir, a saltar, se le llama método. Y a lo que estoy haciendo, como alejarme del suelo, es la información que va a estar dentro del método. Es decir, si yo tengo un método de respirar, dentro de respirar va a estar que yo inhalo y exhalo aire. Vamos a empezar por crear dos variables. Las variables son espacios de memoria que guardan determinada información, como por ejemplo números enteros, cadenas de texto. Vamos a empezar por crear una variable que va a identificar nuestro personaje, que va a ser una variable de tipo GainObject, es decir, una variable de un objeto. Y le podemos asignar cualquier objeto de la escena, pero en este caso queremos que sea el player. Entonces le vamos a llamar public integer player. Ahora mismo la variable está creada, pero no tenemos asignada ningún objeto, hay que asignarle. Y hay dos formas, o bien cuando la creemos y la pongamos pública, que la diferencia entre pública y privada la voy a explicar ahora mismo. Si nosotros la creamos pública, nosotros podemos arrastrar. Vamos a arrastrarle primero el script para poder verlo en el inspector. Como veis, hay que arrastrárselo al objeto que queramos para poder verlo en el inspector y tocar diferentes parámetros. Como veis, aquí está la variable que hemos creado de tipo GainObject y pone que no hay ningún GainObject. Entonces, si nosotros la creamos pública, se la podríamos arrastrar y ya tenemos asignada qué variable y qué GainObject. Pero si nosotros la ponemos privada, como estaréis intuyendo, no va a salir en el inspector. Hay variables que te rentan tenerlas privadas y hay variables que te rentan tenerlas públicas. Eso ya depende de tu código. Por ejemplo, yo recomiendo tener la velocidad o la variable del jugador pública para poder ir cambiándola en función de lo que nosotros queramos. Aquí también vamos a crear otro public, que va a ser float. Un float es un valor decimal. Y este float va a ser una velocidad que nosotros le vamos a dar a nuestro personaje. En este caso, VLX, porque lo vamos a mover en el eje X. Vale. También tenemos otra forma de asignar variables a un objeto, que lo veremos un pelín más adelante, cuando introducamos el rigid body. Hay dos formas, que lo podéis aplicar a cualquier cosa que necesitéis. Vale, vamos a empezar. El void start significa que es un método al empezar. Va a ocurrir una serie de acciones al empezar. La acción de empezar. El update es un método que digamos que se está ejecutando cada frame por juego. Es decir, cada frame se va a estar ejecutando lo que pongamos aquí. Va a estar comprobando o va a estar haciendo diferentes cosas. En
En este caso, por ejemplo, vamos a mover al personaje. Pues nuestro player, que es nuestro GameObject, vamos a acceder a la transformación .transform. Estamos accediendo a la transformación, que es un parámetro del propio objeto. Como estáis viendo, aquí está el transform. Le vamos a decir que a transform le asigne la acción de translate, que significa trasladar el objeto a un nuevo eje, que va a ser un eje tridimensional, porque el transform, aunque sea 2D, como bien hemos dicho antes, maneja los 3 ejes. Entonces necesitamos los 3 ejes. Necesitamos los 3 ejes. Y dentro de los paréntesis vamos a poner el eje X, que va a ser la velocidad. Como vamos a quererlo moverlo en el eje X, en el eje X le vamos a aplicar la velocidad. En el eje Y le vamos a aplicar 0. En el eje Z le damos también 0. Y cerraremos paréntesis. Como estáis viendo, aquí la consola del propio script te muestra los errores y la diferente información que necesites. La consola del propio Unity funciona parecida. Vale, vamos a guardar esto y vamos a ejecutarlo. Como ya hemos arrastrado, como estáis viendo, la velocidad X es en 0. Si la velocidad es 0, el personaje no se va a mover. Si nosotros le aplicamos la velocidad 10, y guardamos, el personaje... ¿Qué ha pasado? Que no está. El personaje se está moviendo todo follado, ¿vale? De hecho, ni lo vemos. ¿Por qué está pasando esto? Bien. Porque, como os he dicho antes, el personaje se ve muy follado. Hostia, tío, si lo tenemos puesto de velocidad, ¿por qué? Pues, como bien os he dicho antes, el método update se ejecuta frame a frame. ¿Esto qué quiere decir? Que cada frame le está añadiendo 10 de velocidad. Entonces, si nosotros tenemos un ordenador muy potente que mueve el juego a 200 FPS, 200 veces por segundo le va a estar dando 10. En cambio, si nosotros tenemos un ordenador muy patata y se ejecuta a 10 frames por segundo, va a ir lentito, va a ir mucho más lento que un buen ordenador. Y nosotros queremos una velocidad constante para que todos los equipos se ejecute el juego correctamente. ¿Cómo vamos a conseguir esto si el método update lo ejecuta frame a frame? Bien, pues le vamos a tener que decir al valor que se vaya a sumar, le vamos a tener que multiplicar por time, el tiempo, punto delta time. ¿Esto qué quiere decir? Que la variable, método, acción, cualquier cosa que se multiplique por time delta time en el void update se va a pasar a segundos. Es decir, si nosotros tenemos que el jugador se mueva para la izquierda y lo multiplicamos por el time delta time, en vez de ejecutarse frame a frame, se va a ejecutar una vez por segundo con el time delta time. Si nosotros ahora guardamos esto y le ponemos la velocidad, como veis se ha quedado guardado en 10, ahora el personaje se moverá más lento. ¿Veis cómo ahora se mueve más lento y ahora no se va de la pantalla y se va a Cuenca? Lo podemos seguir. Vale. Pero claro, nosotros queremos que el personaje no se mueva solo. Nosotros queremos mover nuestro personaje. ¿Cómo hacemos esto? Lo podemos hacer con un input. Vamos a crear nuestro primer if. Que if es una condicional. If, es decir, si nosotros input introducimos getKey, la letra que va a ir entre comillas dobles, es decir, cualquier, bueno, esto es principio de programación, cualquier texto o cualquier cadena de texto tiene que ir entre comillas dobles, poner la letra D, porque lo vamos a mover en el eje D. Si presionamos la letra D, abrimos llavecita y ¿qué va a pasar? Pues que el personaje se va a mover. Control X y Control V. Guardamos y ejecutamos. Y si ahora no tocamos nada, como veis el personaje no se mueve. Pero si nosotros presionamos la tecla D,
el personaje, como veis, se mueve. Ya tenemos un pequeño character controller. Vale, pero nosotros queremos que el personaje también se mueva en el otro eje. No solo queremos que se mueva para adelante, también queremos que se mueva para atrás. Porque en este caso queremos hacer un juego estilo plataforma. Entonces necesitamos pues otro input, if. Bueno, vamos a explicar antes el else. El else quiere decir todo lo que no se cumpla anteriormente va a ir por aquí. Es decir, si esto no se cumple, va a pasar por aquí. Y le vamos a decir lo mismo, pero para que ustedes lo entendáis lo que significa el else, le vamos a poner, en vez de velocidad x, vamos a multiplicarlo por 0. ¿Para qué? Porque todo número multiplicado es 0 y así no lo tenemos que quitar la velocidad. Vale. Todo número multiplicado por 0 es 0, con lo cual siempre va a estar, si no se pulsa la D, va a volver al 000. Y vamos a ver cómo se flashea el personaje. Si nosotros ejecutamos, el personaje está en 000, nosotros pulsamos la D, el personaje se mueve. Y si no, pues me ha troleado. Vamos a quitar el 0 por si las moscas. Vamos a guardar. Que creo que lo que pasaba es que no tenía guardada. Lo ejecutamos y ahora movemos el personaje. El personaje se queda en el eje. Ah, vale, sí, perdón. Vale, ya sé el fallo, bien. ¿Qué ha pasado? Nosotros queremos que el personaje vaya a una determinada posición, pero nosotros le estamos dando una traslación. Y no, si nosotros le damos traslación 0, estamos dando una velocidad que es 0, con lo cual no cambia, con lo cual no se va a mover. Nosotros lo hemos movido y se queda aquí, porque le hemos dado una velocidad. Pero aquí, aunque parezca que se mueve, no se mueve, porque no le hemos dado una velocidad y no se va a mover. Pero nosotros no queremos que le demos una velocidad. Nosotros queremos ponerlo en determinada posición. Entonces tenemos que cambiar esto position, que sería igual a new vector 3. Es decir, nosotros estamos diciendo que el player, la posición va a ser igual a un nuevo vector 3. El vector 3 es lo que estaba aquí, pero aquí le estamos asignando un nuevo, es decir, aquí estamos tocando el propio vector 3 del propio transform, y aquí le estamos asignando un nuevo vector 3D para cambiar el vector 3 que tenía antes al nuevo, que es este, que va a estar en 000. Es decir, la posición de antes va a ser, por ejemplo, 10, 0, 0, y cuando nosotros dejamos de pulsar la letra D va a ser un nuevo vector D que va a estar 000. Y vamos a ver cómo el personaje se teletransporta, como os hemos dicho antes. Pulsamos, el personaje se mueve, ¡pum! ¿Veis? Se teletransporta al eje 000. ¿Veis cómo el eje, este sería el vector 3 que va cambiando, y ahora entra el nuevo vector que es 000. Vale, guardamos. Pero esto tampoco lo queremos. Es decir, yo no quiero que mi personaje se teletransporte. Pero bueno, era para explicar lo que hacía el else. También tenemos el if else. O sea, el else if. Esto quiere decir, es como if pulsas D, si no pulsas esto, y si no después el else. Es decir, si queremos meter dos if, tendremos que usar el else if para que pueda preguntar cualquiera de las dos. Si pulsa la letra, es decir, si input.getKey, la letra, que va a ser en este caso la A, vamos a decir lo mismo, queremos que se mueva. Guardamos. Vale, entonces, si nosotros pulsamos la tecla D, se tiene que ir a la derecha. Si nosotros pulsamos la tecla A, se irá a la izquierda. ¿Ustedes qué pensáis? Porque como estáis viendo, se sigue moviendo por el mismo eje. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos aplicando una velocidad positiva y
como las coordenadas, si la X es positiva, va a ir a la derecha. Y si la X es negativa, va a ir a la izquierda. Con lo cual le tendremos que dar una velocidad negativa para que el personaje vaya para la izquierda. Con lo cual a Beleski le pondremos un menos delante. Y le estaremos dando una velocidad negativa a un eje vertical, con lo cual va a ir para atrás. Digamos que el número no es el negativo, sino la posición en X. Es decir, nosotros tenemos una velocidad de 10. Y esta velocidad de 10 se la ejecutamos a menos X. Esto quiere decir que va a ir para atrás. Si fuese solo X, va a ir para adelante. Si fuese Y, va a ir para arriba. Si fuese menos Y, va a ir para abajo. Si fuese menos Z, va a ir para atrás en profundidad. Y si fuese Z, va a ir para adelante. Esto quiero que quede claro. La velocidad es positiva. El menos se lo aplicamos al eje en cuestión, que en este caso es el X. Entonces, si nosotros ejecutamos, vamos a dar al play. Y, como veis, si yo pulso la D, va para allá. Si pulso la A, ahora sí va para atrás. Bien, ya tenemos un pequeño movimiento del personaje. Vamos a hacer que el personaje salte, bueno, que se eleve, y lo vamos a ir dejando por aquí. En un futuro vídeo vamos a introducir el rigid body, la animación y el ground check. Va a ser para el siguiente vídeo. Y en este vídeo vamos a preparar para el siguiente haciendo que el personaje salte. En un public float, que va a ser una fuerza de salto. Es cierto, importante, como os he dicho antes, no poner los nombres de las variables ni de los skills ni de los métodos separados. Vale. Fuerza de salto, que fuerza de salto la vamos a asignar, como es pública, la podemos asignar en el inspector. Vamos a poner 10 también, por ejemplo, para la primera prueba. Entonces, este va a ser otro if. Este va a ser otro if, porque no queremos que sí o sí, es decir, esta es otra comprobación distinta, que solo va a servir para si salta, por ejemplo. Si nosotros queremos que el personaje no se pueda mover cuando está en el aire, pues pondríamos otro else if. Entonces, como va a estar comprobando que está saltando, esto no se ejecutará, con lo cual el personaje no se moverá. Pero en nuestro caso nos gustaría que podamos manejarnos en el aire y que nos podamos mover mientras estemos saltando. Entonces tiene que ser otro if. Si pulsamos la tecla, en este caso va a ser la tecla W para saltar. Vamos a decir que player .transform.translate no es lo óptimo para hacer un salto usar esto, pero bueno, ya lo cambiaremos más adelante cuando veamos el rigid body. Y vamos a decir que la velocidad sería player.transform.position.x. ¿Por qué estamos poniendo ahora esto y no 0? Porque si lo ponemos a 0, digamos que estamos diciendo que la posición es 0, 0. Pero nuestro personaje se va a mover y va a estar a lo mejor en el eje X va a estar en 10. Entonces nosotros le vamos a estar diciendo que si pulsamos la tecla W, la traslación del palle esta es la misma que estaba antes. Pero en cambio, la I, que es la que nosotros queremos tocar, va a ser velocidad de salto. Que no sé cómo tengo. Fuerza de salto, perdón. Fuerza de salto, como hemos puesto antes, por time
player.deltaTime por player.transform.position.z, que sería la posición en la que esté anteriormente en el eje Z. Nosotros guardamos esto. Vamos a ejecutar el juego y vamos a ver cómo. Si nosotros movemos para la izquierda y se mueve a tomar por culo. ¿Por qué? Vamos a irnos a la escena. Vamos a ver dónde está el personaje. Vamos a jugar al lado. Vale. Se va a un eje. Eje Z. Aquí tenemos un error. Si os sale errores, lo que tenéis que hacer es ir investigando qué puede estar mal. Por ejemplo, vamos a poner esto en 0. A ver qué pasa. Porque como estamos viendo, se está moviendo en el eje súper follado. Si ahora nosotros pulsamos ya. Vale, y lo que estaba pasando es que le estamos, como me pasó antes el mismo error, le estábamos aplicando el transform.translate a una velocidad y le estábamos añadiendo una velocidad. Bien, importante. Si vas a ya querer cambiar una posición, tenemos que dejar las posiciones en determinado valor. Si vamos a cambiar la traslación, las otras posiciones que no queremos tocar las tenemos que dejar a 0. Es decir, si es una posición, necesitamos los 3 ejes. Si es una traslación, en el determinado eje se le aplicará la velocidad y en los otros se dejará a 0 para evitar conflictos. Muy importante esa aclaración y esa pequeña investigación que acabamos de hacer ahora. Es decir, si es una posición, necesitamos los 3 ejes. Y si es una traslación, necesitamos el eje y aplicar la velocidad al eje en cuestión. Aquí también lo vamos a dejar en 0. En este caso, como no tenemos ninguna velocidad, pues no se va a mover. Pero por si las moscas, lo dejamos en 0 y así nos curamos en salud. Lo volvemos a ejecutar. Y ahora el personaje, como veis, se mueve. Bien, en el siguiente vídeo aprenderemos a cómo crear un personaje, cómo meterlo en Unity, le aplicaremos un poco más a este código y le añadiremos un rigid body para que podamos moverlo. Muy bien, espero que os haya alegrado este primer vídeo. Cualquier cosa me lo podéis dejar en los comentarios. Y si os interesa, crearé un canal de Discord donde podréis dejar vuestras dudas y os podré echar un cable con cualquier cosa.